Gloria sin par con el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar, lo gozaremos de gloria sin par. Gracia gozamos y santo favor, misericordia de nuestro Señor. Paz disfrutamos por su grande amor y gozaremos de gloria sin par. Gloria sin par con el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar, lo gozaremos de gloria sin par. Gloria será nuestro Salvador ver, gloria con él siempre permanecer, gloria eterna y constante placer, y gozaremos de gloria sin par. Gloria sin par con el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar, lo gozaremos de gloria sin par. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta transmisión, a este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Así que vamos a compartir este breve tiempo, pero no por breve, no importante, ¿eh? Así que vamos a retomar las preguntas que nos dejó Lito el domingo pasado cuando estuvo tratando el tema de la Iglesia Universal. Y vamos a tratar estas preguntas, son 5 preguntas que es bueno que esta tarde podamos meditar en ellas y poder ver cuál es el consejo de Dios de cada una de ellas. La primera de esas preguntas, Lito nos preguntaba cuál era originariamente el término de la palabra eclesía, ¿sí? Lito lo dio al principio del mensaje, vamos a hacer un breve raconto de ese tema, y Lito nos comentaba que quería decir llamar fuera, ¿sí? Hacía referencia a ese cuerpo de ciudadanos que reunido salía a considerar asuntos del Estado, ¿sí? Y nosotros somos llamados afuera también de este mundo, de esta cultura en la cual vivimos, y somos llamados a Dios, ¿sí? Somos llamados de ese poder que estábamos del pecado antes y ahora somos llamados a vida, ¿sí? Y también esta palabra la tradujeron, cuando se tradujo la versión de la Septuaginta, se tradujo como la congregación de Israel, ¿sí? Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser la congregación, el pueblo de Dios, ¿sí? De cada pueblo, raza, tribu y nación, hombres y mujeres, esclavos y libres, todos somos llamados a ser del pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo comprado, un pueblo caro a los ojos de Dios, ¿sí? Y un pueblo al cual Dios le dio una tarea, ¿sí? Que es la de predicar, la de llevar, la de hacer discípulos, la de comentar y llevar las buenas nuevas, y también, y muy importante al mismo nivel, el hecho de procurar como primer cosa darle gloria a Dios en lo que hagamos, en lo que hacemos, ¿sí? Nosotros, cada una de nuestras vidas, tiene que dar gloria a Dios. Así que así como el autor de Hebreos, en Hebreos 13 dice, salgamos pues fuera del campamento, ¿sí? Haciendo esa referencia a ese tabernáculo que había en el Éxodo cuando estaba saliendo el pueblo de Israel y estaba ese tabernáculo ahí. Así también nosotros salgamos fuera del campamento. Tiene una implicancia muchísimo más grande que ahora no vamos a explicar, pero sí tengamos en cuenta esto, ¿sí? De que nosotros tenemos que salir de esta cultura en la cual vivimos y honrar a Dios y buscar darle gloria a Dios. Y hemos sido llamados a ser parte de un cuerpo, ¿sí? 1 Corintios 12, 13 y 14, también Lito nos compartía de que tratan sobre estos temas de la iglesia, de amarnos,
de formar un cuerpo, ¿sí? En el cual el Señor Jesús es la cabeza y cada uno de nosotros ocupa una función que Dios determinó ya de antemano para poder llevar a cabo esto. Eso es lo que nos hace formar parte, nos hace miembros de ese cuerpo que es la iglesia que el Señor formó. ¿Sí? En 1 Corintios 12, 2 al 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y cada uno de nosotros formamos parte esencial de ese cuerpo que Dios determinó, ¿sí? La segunda de las preguntas que Lito nos compartía y nos dejaba para reflexionar en la semana era la siguiente: ¿sobre quién edificaría la Iglesia Universal el Señor? ¿Sí? Hay un pasaje malentendido por mucha gente mucho tiempo en el cual se pensaba que sobre Pedro iba a ser edificada la iglesia. Sin embargo, el Señor estaba hablando de él. ¿Sí? En Mateo 16, 15 al 18, le estaban preguntando los discípulos, ¿quién dicen que soy? Y el Señor le responde a Pedro cuando él le da su respuesta de que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y nada, incluso las puertas del Hades, de la muerte, no van a prevalecer contra ella. Nada puede prevalecer contra la iglesia, ¿sí? Porque el Señor es quien la compró y quien le dio vida. Y en Efesios 2, 19 al 22 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos. Ahora, hoy en día vivimos un tiempo en el cual mucha gente busca los papeles familiares para hacer la ciudadanía de otro país porque le da algún tipo de beneficio, ¿sí? Ahora, cada uno de nosotros hemos sido llamados a la ciudadanía celestial por la adopción de Dios Padre a cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos ha hecho miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dicen que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no existe un templo, un lugar, un edificio, una parcela, un país donde Dios haga morada como lo hizo en el Antiguo Testamento. Hoy en día lo hace en tu corazón y lo hace en el mío y en el corazón de toda la iglesia, que es llamada a llevar el mensaje del Señor. En Génesis 1 leemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y alguien dijo de que lo hizo a su imagen para que llegue la imagen de Dios a todos lados. Y el Señor Jesús creó la iglesia para que sea la iglesia, ¿sí? La que lleve la imagen, el amor del Señor a todos lados, ¿sí? La tercera pregunta que Lito nos comentaba, nos dejaba para reflexionar, era la siguiente: ¿por qué es un organismo vivo y no una organización? ¿Sí? Las organizaciones sabemos que suelen tener reglas, suelen tener jefes, suelen tener dueños, y nosotros solamente tenemos un jefe, un dueño y una regla, que es la palabra de Dios, y es Dios mismo amándonos. Si nosotros no somos no tenemos un acta en la cual tengamos que firmar por tanto tiempo, sino que hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios. Y somos un organismo vivo porque, como recién leíamos en Efesios, ¿sí? Dios, que es el Dios de vivos y no de muertos, ha hecho morada en la iglesia, hace morada en la iglesia, ¿sí? Y como Dios está vivo, nos da vida a nosotros, ¿sí? Antes muertos estábamos separados de la vida, antes estábamos separados de Dios, y ahora somos llamados a vida, ¿sí? Y en esa vida que Dios nos ha dado en el Señor Jesús, que al tercer día, después de morir en esa cruz, lo resucitó, hoy vivimos en esa novedad de vida, ¿sí? En Juan 14, del 16 al 26, no se los leo porque es un texto muy largo, pero sí haremos bien en casa en leerlos, y trata de cómo
el Señor le comenta a sus discípulos que Él va a ser morada con nosotros, en nosotros, que nos iba a mandar un ayudador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros y en nosotros, ¿sí? Y iba a ser el mismo Padre y Él quienes iban a ser morada en nosotros. Así que por la vida que Dios imparte es que nosotros somos un organismo vivo, ¿sí? La cuarta de las preguntas, ¿sí?, que Lito nos dejaba era: ¿cuál es la visión futura de la iglesia que tiene el apóstol Juan? Yo leía esta pregunta y me acordaba en realidad primero de la visión que tiene el apóstol Pablo, ¿sí?, en Efesios 5, 25 al 27, y que hace esa referencia a cómo los maridos tienen que amar a sus esposas, ¿sí? Se los leo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el apóstol Pablo nos hace ver de que el Señor fue quien hizo la obra. Él nos llamó, Él nos purificó, ¿sí? Él es quien está trabajando para hacernos una iglesia santa y sin mancha. Y a veces nos decae el ánimo porque nos cuesta ver esto, porque vemos más lo que ven nuestros ojos que lo que ve Dios, ¿sí? Pero Dios no cesa, Dios no abandona, Dios no deja las cosas por la mitad, ni tampoco las hace mal, ¿sí? Así que podemos estar confiados en que cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a hacer esa iglesia que Él está preparando y Él está trabajando para llevarla así. Lito nos dejaba también esta referencia a Apocalipsis 21, ¿sí?, en la cual habla de esta esposa de Cristo, ¿sí?, de la iglesia, que hace esa analogía, y el estado cómo hace en el cielo, ¿sí? El texto 4 de ese capítulo precioso dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y va a ser Dios mismo el que va a habitar con nosotros, ya no en forma invisible, ya no como quisiéramos verlo, y tantas veces nuestros corazones anhelan señales, anhelan más a veces. Y Dios ya en ese momento va a determinar de estar con nosotros, de Él mismo consolarnos. No que no lo haga hoy, sino que lo vamos a poder ver incluso con nuestros propios ojos, lo vamos a poder presenciar, no de esta manera como estamos ahora, sino de una manera celestial, que allí recién lo sabremos, ¿sí? Pero allá no habrá más dolor. Hoy en día vemos muchas situaciones de dolor, no habrá más clamor, no habrá más llanto, porque va a ser Dios el que va a estar con nosotros, ¿sí? Todo el capítulo 21 de Apocalipsis es muy recomendable para leerlo, ¿sí? Y la última de las preguntas era: explique con sus palabras qué diferencias nota con la iglesia local, si bien estas se estudiarán con profundidad el domingo siguiente, ¿sí? Y recién salí a caminar, tuve que ir a comprar una cosa y pensaba un poco en esto, ¿no? Cada uno de nosotros en todo el mundo formamos parte de la iglesia gloriosa que Dios está creando y que está formando con cada uno de nosotros, ¿sí? Como un edificio, pero espiritualmente, ¿sí? Pero Dios nos ha llamado a una congregación local, ¿sí? Donde formamos parte de esa familia, de esa partecita del pueblo de Dios en la cual podemos ser edificados, somos edificados, en la cual nos animamos unos a otros, en la cual sobrellevamos cada uno las cargas de los otros, en la cual encomendamos a los hermanos también a la obra y nos animamos, ¿sí? Y es importantísimo congregarnos y formar parte de esa iglesia local, donde el Señor está formando a Cristo en cada uno de nosotros. Así que haremos bien en seguir meditando en estas preguntas y sobre todo, no en las preguntas, sino en la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la que cambia, que es la que nos va a terminar moldeando a la imagen del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga en esta tarde. Muchas gracias por compartir este tiempo de meditación con nosotros.